Bendiciones, amados, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de El Pan de Cada Día. Hoy quiero compartir contigo una palabra que sé que te va a bendecir. La última estuvo poderosa, si no la has visto te invito a que la veas. El ungido busca al gigante. Tienes que verla, no te la puedes perder. Te recomiendo que vayas, dejes tu comentario. Igualmente en este episodio sé que Dios te va a hablar de una manera especial. Quiero que vayas conmigo al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, estamos hablando de Elías, y le dijo, verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira esto, quiero que oremos primeramente porque sé que la palabra va a empezar a ministrarte de una manera especial desde el primer momento. Padre, te doy gracias por esta palabra y de antemano oro, Señor, para que estos corazones que están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o en diferido, puedan recibir la impartición de tu palabra, puedan recibir esta semilla en sus corazones y pueda dar fruto. Te pido que pueda ser revelada a nuestro espíritu esta palabra, Señor, que podamos cumplir con la asignación que tú nos has dado y nos has demandado en esta tierra. Amén y amén. Vemos Elías en una situación extrema de sequía en la nación y el Señor le dice, levántate y ve a Sarepta de Sidón y ve allí a ese lugar porque yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira esto. Lo primero que quiero profetizar sobre tu vida es que el Señor ya le ha dado la orden a alguien para que tú recibas sustento. Alguien que diga amén. El Señor ya dio la orden, ya esa orden salió del trono, salió del reino de los cielos para que tú fueses sustentado. No vas a perecer. Ahora, ¿quién estaba usando el Señor? A una viuda. La viuda en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel son las personas más vulnerables socialmente, económicamente. Estamos hablando de que una mujer viuda está en una situación precaria de miseria o de pobreza extrema y también está en una situación de crisis social, está enajenada de la sociedad. Por eso es que le envía al profeta a Sarepta, fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque las viudas se aislaban. Luego que ya ellas quedaban en este estado de viudez, ellas no estaban integradas socialmente, sino que ahora eran desintegradas de la sociedad. Estamos hablando de que el Señor te va a sustentar a través de donde tú menos lo esperas. A veces uno cree que el sustento viene del que tiene, del que está en una mejor posición, pero aquí el Señor estaba rompiendo un paradigma en el profeta y estaba diciendo el sustento va a venir de donde menos tú lo crees, va a venir del que menos tiene, va a venir del quizás que es el que espiritualmente está peor que tú. Uy, Dios mío, alguien el Señor le está hablando. El sustento va a venir del lugar menos esperado.
A veces uno está pensando, cuando Dios dice te voy a bendecir, está pensando en si llama a aquel familiar que está en el exterior para ver si le hace un giro, Dios mío. Pero cuando menos lo esperas, no te das cuenta, viene alguien a tu casa y es el que iba a pedir comida y resulta que a través de esa persona el Señor te bendice. Elías necesitaba saber o necesitaba entender que Dios lo iba a sustentar, sea cual fuere la fuente, en el medio que menos él había esperado. Entonces, cuando él recibe la orden, él va y dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, fíjese dónde estaba la viuda, fuera, en las puertas de la ciudad, estaba fuera de la sociedad. He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Yo le decía, Señor, ¿cómo podía saber Elías de tantas mujeres? Porque esa era viuda, porque yo podía ir a haber recogido leña sin ser viuda, pero el Señor me hablaba de que ellas estaban desintegradas de la sociedad, por eso estaba sola, en una posición de soledad, y también ellas acostumbraban a estar con el hijo, si había quedado con descendencia, con el huérfano, ellas se acostumbraban a estar con él, y por eso es que cuando él se la consigue a ella y la ve recogiendo leña, él la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él necesitaba saber si esta era la mujer que Dios había enviado para ser sustentado. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice que ahora estaba recogiendo eso para irla a cocinar, comer ella y su hijo y echarse a morir. Segunda característica que él identifica, esta es la mujer, es que no tenía recursos. La viuda no tenía recursos. Quizás la orden a quien va a sustentarte fue dada a alguien que no tenía recursos y por eso tú no te imaginas ni siquiera que por ahí va a llegar la bendición. Dios mío. Ella no tenía recursos, entonces él dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de una pequeña torta cocida y después harás para ti y para tu hijo. Ahora bien, te hablo como desde la posición del profeta, no tengas temor. La orden ya salió para que tú fueses sustentado. Alguien tiene que saber que ya Dios dio la orden para sustentar tu ministerio, tu familia, la iglesia, tu casa. Ya fue dada la orden. Pero ahora necesitamos viudas espirituales que hagan caso a la voz de Dios. Necesitamos esas viudas espirituales que sean obedientes a la voz de Dios. ¿No te has preguntado si tú has tenido que ser en algún momento esa viuda que sustente a un hombre, a una mujer de Dios que necesite ser sustentado? Yo me lo he preguntado muchas veces y le he dicho, Señor, cuando toque, por favor házmelo saber y ayúdame a ser obediente. ¿Sabes? Porque nuestra desobediencia puede estar reteniendo la bendición de alguien más. Yo lo voy a volver a decir. Tu desobediencia le puede retener la bendición a alguien más. Si esta viuda hubiese decidido de plano no alimentar al profeta, no hubiese habido quien le sustentara a las afueras de la ciudad, a donde Dios le había dicho que tenía que ir. Por eso no es tanto que Dios le hable a la viuda, sino que la viuda haga caso. Dígale a alguien o escríbame en los comentarios, hay que hacer caso. No es tanto que Dios te hable, sino que hagamos caso. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable. La pregunta es, si Dios te habla, ¿vas a hacer caso? Tenemos que hacer caso a la voz de Dios, porque por causa de que a veces no hacemos caso, Dios mío, nosotros podemos estar provocando la muerte espiritual de quienes nos rodean. Nosotros somos ese sustento espiritual de quienes nos rodean. El Señor dio una palabra y necesitamos ser obedientes a la voz de esa palabra para
llevar el sustento que otros necesitan. Ese sustento puede ser material, puede ser económico, puede ser espiritual, puede ser ministerial. Hay gente que se limita por orgullo a levantar el ministerio de otro, es decir, está siendo desobediente y por causa de esa desobediencia no sustenta el ministerio que Dios le está diciendo que tiene que levantar. Ay, ay, ay. Ay, 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 alguien que diga, Dios mío, esto es conmigo. Esto es conmigo. Quizás tú dices, no, pastor, esto no es conmigo. Bueno, esto es conmigo. La palabra era para mí. Señor, yo quiero ser más obediente. Padre, yo oro para que tus hijos sean más obedientes a tu voz. Ella solamente estaba recogiendo los pocos leños y yo me imagino que esta mujer cuando vio a ese hombre ahí, mi esposo me decía, para ese momento Elías era como el profeta del momento, era el hombre del momento, todo el mundo sabía, era el que estaba en todos los flyers, era el que estaba en todas las iglesias, así que esta mujer de alguna manera lo tenía que haber conocido, pero yo me imagino que cuando ella fue a recoger el leño se estaba haciendo como la loca, como que si no me ve no pasa nada, pero Elías la llama. Tú tienes que pararte en la brecha a llamar ese sustento. Si ya Dios te dijo que el sustento venía, ahora tú tienes que hablar. Hey, de aquí es que viene el sustento. Toca la puerta, llama. ¿Qué dijo Jesús? Llama y se os abrirá. Llama y Él la llama. Y no la llama una vez, la llama 2 veces. Hay puertas que no se van a abrir, Dios mío, si tú no las tocas hasta 2 veces. Hay gente que dice, es que ya yo toqué esa puerta, pastora, y no se me abrió. Bueno, no era la temporada que se abriera. Tócala por segunda vez y la puerta se te va a abrir. Yo te estoy profetizando en este tiempo, la puerta se te va a abrir. Tócala hasta 2 veces si tienes que volver a llamar, pero se te va a abrir. Se te va a abrir porque Jesús dijo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se te va a abrir. Seguí llamando. Él la llamó por segunda vez y le dijo, hey, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Pero ella le dijo, no tengo pan. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos excusas en nuestra boca para evitar que el sustento llegue a manos de otro? El Señor ya te dio la orden, pero tú dices, no, pero es que está muy lejos. No, pero es que no tengo tiempo. No, pero es que esa persona no me va a creer. No, pero es que él es demasiado terco. El Señor no te está preguntando por lo que vas a hacer después, ni por la persona a la que tú vas a levantar. El Señor solamente te dio la orden. Alguien que diga, el Señor me dio la orden. El Señor me dio la orden. No se trata de si el otro va a hacer caso, no se trata de si el otro se lo va a comer, no se trata de si el otro te va a creer o no, no se trata de si el otro lo va a recibir o no, no se trata de si el otro te va a tratar bonito o no, se trata de que tú seas obediente a la voz de Dios. Dígale a alguien, esto se trata de obediencia, escríbalo allí, esto se trata de obediencia. Tenemos que ser obedientes. Entonces ella puso una excusa y dijo, pero si es que no tengo nada. Hay gente que dice, sí, yo escuché la voz de Dios, yo lo voy a dar, pero cuando sea el momento. Quizás esta mujer que ya había, porque mi pregunta es, ¿por qué si ella ya había recibido la orden? ¿Por qué no dijo, aquí está el hombre y aquí está lo que yo le voy a entregar? ¿O por qué no se le acercó ella y le dijo, ya Dios me dijo que yo te tenía que dar una bendición? ¿Por qué no se le acercó y le dijo, profeta, yo soy la mujer a la que Dios le habló? Así como pasó con Saulo y el profeta Ananías, cuando le dijo, cuando el Señor habló a él y le dijo, ve y visita a Saulo y dile, ya yo te aparecí. El profeta fue obediente, aunque no quería ir cuando recibió la revelación. Él dijo, ¿quién? Saulo, el que mata a los cristianos. ¿Cómo yo le voy a llevar esa palabra? Pero él fue, oró por él y entonces Saulo pudo ver. ¿Cuánta gente está enceguecida porque tú no has querido ir? Dios mío, porque tú no has querido ir a ponerle la mano, porque tú no has querido ir a orar por él. Ay, ay, ay. Dios mío, me están dando ganas de predicar. Me están dando ganas de predicar. Ya me fui por otro lado ya. Yo no lo tenía anotado, pero necesito que alguien diga, eso es conmigo. Ananías, el profeta. Eso está en Hechos capítulo 9. Dios mío, Ananías obedeció. Alguien que diga, Ananías obedeció. Mira esto. Ananías obedeció al llegar a donde estaba Saulo. Hechos 9, verso 17. Le puso las manos encima y le dijo, hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y cayeron de sus ojos algo así como escamas. Inmediatamente Ananías lo bautizó. Entonces, no se trata de que Dios te hable, que Dios te dé señales, se trata de que tú obedezcas. Hay gente, Dios mío, hay gente que no es que Dios no le hable, sino que no hace caso. Sí, yo sé que aquí se iban a ir todos. Entonces, mira esto. No se trata de que yo le lleve el sustento al que me cae bien. Ananías obedeció y Saulo en ese momento no le caía bien. Tenía mucha mala fama, pero fue y puso las manos sobre él para que él recobrara la vista. Gente va a recobrar la vista, amado, amada, cuando tú hagas caso. Cuando tú seas obediente a la voz de Dios, la gente va a recobrar la vista. Gente que quizás te traicionó, gente que habló mal de ti, gente que te perseguía, gente que murmuraba, gente que te ponía la piedra, gente que quiso incluso quitarte tu puesto. El Señor está diciendo, ve, bendícelo, ve, ora por él, ve, susténtalo. Cuando tú seas obediente, entonces el Señor levanta ese ministerio. Mira el punto donde levantaron el ministerio de Pablo. Mira el punto de lo que puede hacer Dios en el ministerio, en la vida de alguien, cuando tú haces caso, cuando eres obediente. Y me encanta porque Elías le dice, no tengas temor. Yo entiendo, amado, amada, que cuando nos viene esa palabra, esa orden, nos da miedo quedarnos sin el último recurso que tenemos. Quizás Dios te dijo, suelta esa ofrenda para la iglesia. Quizás Dios te dijo, suelta esa casa para alguien. Quizás Dios te dijo, suelta ese carro. Y no quiero decirte, y no me malinterpretes, no creas que yo te estoy profetizando que tienes que soltar casa, carro. No. Yo estoy hablando particularmente de quizás ya órdenes que Dios te dio a ti y que ya tenías que haber soltado. Quizás Dios te dijo, suelta las redes sociales. Quizás Dios te dijo, no sé qué cosas te haya pedido el Señor, pero sí sé que las cosas que te haya pedido, cuando tú las cumples, cuando tú las haces, cuando accionas en obediencia, entonces eso va a desatar el sustento de alguien más. Y yo entiendo que cuando nos piden esas cosas nos da miedo. Nos da miedo porque nos hemos acostumbrado quizás a tener esa vida, a seguir en ese plan. Quizás nos hemos acostumbrado a vivir cómodamente. Quizás nos hemos acostumbrado a que yo voy a bendecir solo al que me cae bien. Quizás tenemos miedo de lo que pueda pasar. Yo me imagino a Ananías siendo confrontado y diciendo, yo cómo le voy a ir a orar a aquel hombre que perseguía a los cristianos, y si en verdad no se convirtió y también me agarra a mí. Había temor, y esta viuda tenía temor porque no tenía más que un puñado de harina, no tenía más que un poco de aceite. Tenía miedo porque los recursos no eran suficientes. ¿Qué pasa si yo doy esto y no tengo más? ¿Qué pasa si yo doy esto y Dios no me provee? Pero me encanta la respuesta de Elías. Le dijo, no tengas temor. Yo vine a decirle a alguien, no tengas temor. Cuando tú eres obediente no tienes que vivir con temor, porque Deuteronomio 28 me dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Cuando pones atención a la voz de Dios y pones por obra su palabra, te van a alcanzar esas bendiciones. Y dice que ve como has dicho, o sea, que vaya y prepare lo que iba a preparar, prepáralo. Pero me encanta porque le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Me encanta cómo es Dios. ¿Sabes? Porque Él le podía haber dicho y me lo das todo. La orden era que ya le había dado la orden a la viuda que lo sustentase. Pero cuando Elías le pide para comer y ser sustentado, Él solo le pide una parte. Alguien que diga una parte. Escribe allí, Dios me pide una parte. Por eso la gente que dice, no, porque vas para la iglesia y allá lo que quieren es quedarte con todo tu dinero. Mentira del diablo, porque el Señor solo te pide una parte. El Señor solo te pide una parte. Mira lo que le dice. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Una pequeña torta debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, de eso que tú tienes, tú vas a sacar una parte. El Señor nunca te va a dejar a la intemperie. Nunca te va a dejar para que tú seas avergonzado. El Señor nunca te va a dejar sin nada.
Al contrario, Dios quiere multiplicarte. ¿Dónde está eso, pastora? Porque si no fuese así, no lo hubiese dicho. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Lo que era para un día de muerte, en las manos del hombre de Dios, se convirtió en un milagro donde no escaseó. No es lo mismo la multiplicación, el milagro de multiplicación, que el milagro de no escasear. No escasear era que ella agarraba y eso se bajaba. Multiplicación es que se hubiese multiplicado, que eso que tenía hubiese sido más. Él le dijo: el milagro que vas a ver es que no va a escasear. Vas a sacar ese puñado y cuando vuelvas a meter vas a tener ese mismo puñado. Y vas a volver a sacar y vas a tener el mismo puñado. Cuando tú eres obediente a la voz de Dios y empiezas a sustentar la gente a tu alrededor, el ministerio de otros, el llamado de otros, cuando empiezas a sustentar eso que el Señor ha puesto en otro, esa demanda que Dios ha puesto, entonces lo que tú tienes no va a escasear. Alguien que diga: no voy a escasear, no voy a escasear, en lo que Dios me entregó no voy a escasear. Al contrario, vas a tener para dar por muchos días. Por muchos días ellos comieron y no escaseó. Y no escaseó el aceite no escaseó la harina, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Conforme a esa palabra. Wow. El Señor está llamándote hoy a ser obediente, y en tu obediencia, lo que tú tienes, tus recursos, yo vengo a hablarle a alguien, tu ministerio, tu llamado, el crecimiento espiritual no va a escasear en tu vida. Por el contrario, el Señor va a hacer que no escasee. No van a escasear los recursos en tu mano. En el nombre de Jesús, alguien que lo reciba, no escasearán los recursos en tus manos. Oro, Padre eterno, por cada persona que ha sido obediente a tu voz, que a pesar del temor han ido hacia adelante, no les ha dado miedo hacer caso. Señor, oro por cada uno de ellos para que su aceite espiritual, su harina no escasee en sus manos. Tú vas a proveer, Señor, hasta que tú hagas llover. Tú vas a proveer en sus vidas. Señor, vas a sustentar a muchos a través de lo que me están viendo en este momento. Vas a sustentarles, a levantar a otros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser obedientes para que nuestra desobediencia, Señor, no retenga la bendición de quienes nos rodean. Queremos ser hombres y mujeres obedientes, fieles a ti, confiables, donde tú deposites, Señor, eso que quieres que se levanten otros. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Te bendigo, amado, amada, con toda bendición espiritual. Espero que esta palabra te pueda animar. Quite todo temor de tu vida. Oro para que el temor de tu vida se vaya, que seas libre de todo temor. Si el Señor te ha demandado algo, si te pidió algo, si te pidió sembrar algo en la iglesia, si te pidió ayudar a alguien, bendecir a alguien, no temas, no temas. En estos días, una atmósfera muy bonita, muy hermosa en la congregación. Terminó el servicio y el Señor levantó a una mujer del anonimato y le dijo: voy a recuperar el negocio que perdiste. Y de repente todo en la congregación se levantaron, se abocaron a bendecir a esta mujer. Nosotros como congregación, pastores principales, le sembramos también una parte. Y miren, el momento que nos tocó hacerlo no fue una pequeña porción. O sea, hubo gente que decía: te voy a dar 2 kilos de harina, te voy a dar 2 refrescos. Pero en nuestro sentir estaba darle medio bulto. Y en el momento, en esa semana, le reconozco, no teníamos las finanzas como abundantes para hacerlo, pero lo hicimos porque le dimos una palabra a ella, y el Señor había puesto eso en nuestro corazón, y ese era el recurso que iba a sustentar a esta mujer. Y por eso, cuando fuimos obedientes, el Señor hizo que en nuestras manos no escaseara lo que habíamos recogido. Nuestras finanzas, nuestros recursos no escasearon. Tuvimos para comer
comer la semana, tuvimos para ser alimentados, y no solamente eso, sustentamos a muchos más, porque cuando tú eres obediente, el Señor no va a permitir que padezcas. Alguien tiene que entender esto. La viuda representaba a esta mujer vulnerable, esta gente, personas vulnerables que no tienen los recursos, que están aisladas de la sociedad, que espiritualmente no son tomadas en cuenta, pero entonces el Señor los llama, los saca del anonimato y los usa para bendecir grandes ministerios. No te sientas menos si tú dices, pero es que a mí Dios no me está usando. Tú puedes ser esa viuda espiritual que Dios está levantando para sustentar el ministerio de otro. Así que levántate en fe, levántate con acción. Y dile, Señor, heme aquí, yo quiero hacer caso. Te invito, amado y amada, a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Por favor, dale me gusta a este video, comparte este pan con alguien más, porque ya sabes que el pan es para compartirlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, por favor, y nos vemos en el próximo episodio. Te bendigo.